Bien, vamos a avanzar un poquito en el cuadernillo de física. Nosotros tenemos en la página 12 justamente la parte de magnitudes y unidades. Vamos a ir repasando un poco porque la han visto en físico-química en segundo, en el año pasado, y vamos a relacionar más que nada la parte de múltiplos y submúltiplos. Vamos a ver el sistema internacional de unidades. Las magnitudes, recuerden, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es lo que yo voy a medir, ¿sí? Es decir, si yo voy a la farmacia, me subo a la balanza, mi magnitud que voy a medir es la masa. Recuerden que el peso está mal dicho porque el peso es la relación entre la masa y la gravedad. Ustedes trabajaron bastante el año pasado con eso. Entonces, la magnitud es qué es lo que voy a estar midiendo, ¿sí? Magnitud es qué es lo que se mide, ¿sí? ¿Y de qué forma lo vamos a medir? Tenemos varias formas. En realidad, la forma no es tanto lo que yo estoy diciendo, sino en qué expreso lo que voy a medir. ¿En qué se expresa? En unidades. Las unidades. Las unidades son fundamentales. ¿Por qué? Porque me van a indicar la cantidad para poder compararla con otras cantidades similares, para poder tener en cuenta ciertas cuestiones de relación entre magnitudes. Entonces, las unidades son en qué se mide una magnitud. Bien, una vez que tenemos esta diferencia presente más que nada, vamos a hablar del sistema de unidades. Las magnitudes que vamos a utilizar son masa, que sabemos que la unidad es kilogramo, la unidad fundamental, que significa que a partir de ahí nos vamos a dividir en todas las otras unidades. Después, hablamos de longitud, ¿sí? Hablamos de longitud y sabemos que la unidad fundamental es el metro. Después hablamos de tiempo, ¿sí? El tiempo lo vamos a medir en segundos. Fíjense que yo en algunos libros, sobre todo acá, aparece solamente la S, pero yo para diferenciarlo del 5 generalmente escribo sec, que sea mucho más visible. Y la otra que nos va a interesar más que nada a nosotros, que no está acá adentro, es la unidad de volumen. Que para nosotros la unidad es litro, es L, LT o L mayúscula. Ustedes tienen la posibilidad de escribirlo de las dos maneras. Teniendo en cuenta las magnitudes fundamentales, ¿sí? Nosotros vamos a tener en cuenta las unidades fundamentales, pero a partir de eso vamos a tener múltiplos y submúltiplos, es decir, cuando yo camino 20 cuadras, no voy a decir que caminé esa cantidad de metros, sino que me voy a expresar en kilómetros. O si yo tengo que utilizar una regla para medir una distancia muy pequeñita, no voy a usar metro, voy a usar centímetro. Entonces, es importante tener en cuenta la parte de múltiplos y submúltiplos y cómo pasar las unidades, ¿sí? Que es lo que vamos a ver justamente a continuación. Vamos a usar esta tablita que lo más probable es que lo hayan visto en la primaria, ¿sí? Vamos a reflotar esa tablita y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a empezar con el metro, ¿sí? La unidad fundamental va en el medio y alrededor después vamos a tener los múltiplos y los submúltiplos. Recuerden lo siguiente, cuando hablamos de múltiplos estamos hablando de cosas más grandes y cuando estamos hablando de submúltiplos, o sea, por debajo, estamos hablando de cantidades más pequeñas. Por lo tanto, submúltiplos va a estar a la derecha porque van a ser más pequeñas y los múltiplos van a estar a la izquierda porque son más grandes. ¿Quiénes son las unidades más pequeñas del metro? El primero es el decímetro. ¿Qué significa deci? 10. Significa que al metro se lo divide en 10, ¿sí? Para pasar ahí. Si yo vuelvo a dividir en 10, me va a quedar el centímetro. O es lo mismo que yo haga metro dividido 100. Entonces esto es dividido 100. Y
Y la siguiente unidad que usamos generalmente en las reglas, ¿cuál es? Milímetro. Es decir, si a este centímetro lo dividimos en 10 o si al metro lo dividimos por 1000. Me da justamente la unidad de medida milímetro. Hasta ahí tenemos la parte de submúltiplos. Vayamos a la parte de múltiplos, es decir, más grandes. 10 veces más grande que el metro, o sea, por 10, vamos a tener al decámetro, famoso DAM. Fíjense que lo diferenciamos del decímetro porque le ponemos la A en el medio para indicar que es 10 veces más, el decámetro. Si a este decámetro lo multiplicamos por 10 o al metro lo multiplicamos por 100, vamos a tener el hectómetro. ¿Sí? Esto me indica 100 veces más. Y si a esto lo multiplicamos por 10 o bien al metro lo multiplicamos por 1000, vamos a tener la unidad kilómetro. Y de esta manera estamos indicando la parte de múltiplos. ¿Por qué me tomé el trabajo de hacerles esta tabla? Porque nosotros lo que vamos a hacer ahora es tener en cuenta cómo hacer el pasaje de términos. Ese pasaje de unidades que nosotros hablábamos en su momento, habla de tomar un número, ¿sí?, teniendo en cuenta dónde está su, vamos a borrar acá, así podemos trabajar un poquito abajo, dónde está la coma, la famosa coma, que indica la unidad. Si yo hablo del número, por ejemplo, 30,9, ¿dónde está la unidad? La unidad es el número que está inmediatamente antes de la coma, hacia la izquierda, o sea que la unidad es 0. Por lo tanto, la unidad es la que me indica, ¿sí?, esto me indica el lugar de la unidad. Es decir, que si yo digo 30,9 metros, este 0 que es la unidad va a ir en metros, es decir, vamos a colocar el 30,9 acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo diría 30,9 centímetros? La unidad, que es el 0, iría en centímetros, o sea que acá iría el 0, acá el 3 y acá el 9. Y fíjense la diferencia, ¿sí?, la diferencia de unidades. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para poder hacer justamente el pasaje de unidades. Vamos a hacer un ejercicio simple para que podamos ver hacia un lado y hacia el otro cómo utilizar esta tabla. Entonces, el primer ejemplo, ejemplo 1, pasar 30,9 metros a milímetros. Bueno, vamos a ubicar primero 30,9 metros y después vamos a pasarlo, es decir, cambiar la unidad para poder expresarlo en milímetros. Vamos a ubicar 30,9. Dijimos que la unidad va en metro, por lo tanto el 0 va en metro. Bien, y lo quiero expresar en milímetros. Me voy hacia este casillero y para llegar a este casillero tengo que rellenar los espacios hasta llegar allí con ceros. Y esta coma se traslada automáticamente a la unidad, porque habíamos dicho que la unidad justamente, lo borré, la unidad justamente va, o sea, el número que está antes de la coma, a la izquierda de la coma, va sobre la unidad pedida, en este caso milímetros. Entonces, ¿qué puedo decir? Que 30,9 metros equivale o es igual a 30.900 milímetros. ¿Sí? De esta manera hicimos un pasaje de unidades, pasar de metro a milímetro. ¿Qué pasa si yo quiero hacer al revés? Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a pasar 0,83 centímetros a hectómetro. Bueno, vamos a ubicar primero el 0,83. ¿Quién es la unidad de este número? El 0, porque está a la izquierda de la coma.
Por lo tanto, lo tengo que ubicar en centímetros. O sea que el 0 va acá, coma. El 8, ¿y se terminó la tabla? No, no se terminó la tabla. Después de estos submúltiplos hay más submúltiplos. Lo tienen justamente en la página 13, ¿sí? Algunos submúltiplos más. Pero por ahora nosotros vamos a dejar que el 3 esté de este lado. No importa porque no vamos a usar el submúltiplo siguiente. Y lo quiero pasar a hectómetro. ¿Dónde está hectómetro? Acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Completar con ceros hasta llegar al lugar. Y como la unidad es hectómetro, aquí voy a colocar la coma en hectómetro para poder indicar que este número está expresado justamente en hectómetro. Entonces, la unidad, la equivalencia sería 0,83 centímetros equivale o es igual a 0,1, 2, 3, 4 ceros, 83 hectómetros. ¿Sí? Y de esa forma nosotros hacemos el pasaje de términos. Si hacemos otro ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un número entero para que vean cuál sería la posibilidad. El ejemplo 3, pasar 40 metros a milímetros. Bueno, no tenemos coma, pero si este es un número entero, ¿quién es la unidad? La unidad es el 0, es decir, es como que si la coma estuviera aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar este 0 en metros, justamente acá va a ir el número, y tenemos que llegar a milímetros, es decir, acá. Voy a completar con ceros y como la expresa la unidad en milímetros, ahí voy a colocar la coma. Entonces, 40 metros equivale o es igual a 40.000 milímetros. De esta manera podemos hacer justamente los ejercicios de cambio de unidades.